El mundo en su mano está. Del universo venció toda ansiedad. Todo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño. Puedo resbalar, puedes tomar mis pies de rutas y volverme a armar. Dame que a mi lado estás, quiero ver que trabajando estás, para mí que nunca fallarás, dile a mi ser que está bien. Padre, te confieso a corazón abierto, que todo es muy incierto. Muy buenos días, Dios les bendiga a todas los amigos, amigas que se conectan lunes tras lunes en la casita de aquí de Hablemos Mujer. Te damos la bienvenida, esta servidora, la pastora Abby, desde Kansas City, pero este mes hemos estado en el estado de Maryland acompañando a Pastor Luis en sus labores de trabajo, ¿verdad? Pero estoy en la costa este y hoy estaba como que es a las 10 o a las 11, pero sí, todavía tengo conectada el horario de allá, el hora del centro de Kansas. Pero damos gracias al Señor, damos gracias a Dios por este lindo día, por este nuevo día, caluroso, lluvioso, no importa cómo esté, damos gracias al Señor porque el Señor nos ha regalado este día maravilloso donde podemos levantarnos con vida, donde podamos dar gracias a Dios por todas las cosas que el Señor nos ha dado y ha sido bueno. Ha sido bueno, no importa si estás llorando, no importa si estás en escasez, no importa si estás en la desesperación o estás en el gozo. Da gracias en todo, nos enseña la palabra del Señor, y por lo tanto en esta linda mañana queremos darle gracias a Dios. Gracias por la salvación, por el perdón, por redimirnos, por la amistad, por su amor, por su comprensión, por su compasión, por todas las cosas que el Señor nos ha dado y nos ha regalado. Como de costumbre, ¿verdad? Este lunes comenzamos con mucha energía a través de la pastora Herminia, que nos da la vitamina C de todos los lunes. Adelante, pastora Herminia. Dios le bendiga. Padre eterno y Padre eterno, Señor, Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has permitido un día más de vida. Señor, presentamos a ti en esta hora, esta plataforma, Hablemos Mujeres. Te pedimos, mi Señor, que bendiga a mis compañeras y a la pastora, Dios mío, que ha de hablarnos, Señor, aleluya, de tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendiga nuestra vida y todos aquellos que han de comunicarse en esta mañana, que sea ministrado a través de la palabra. Te pedimos, Señor amado, que tu presencia esté presente como siempre tú lo has estado. Señor, ayúdanos, que seamos edificados a través de esta palabra poderosa. Señor del cielo, tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y te adoramos por eso, por tu santa misericordia para con nosotros. Aleluya, te damos gracias en este día, Padre. Todo lo dejamos en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, amada. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos permite estar con ustedes aquí, ¿verdad? Cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Le damos la bienvenida a la doctora Aleluya, que está con nosotros.
¿verdad? Yo espero que en el Señor que todas seamos edificadas y aprendamos cada día, porque la palabra, en ella encontramos la fuente de vida, en la palabra. Y que Dios bendiga a todos aquellos que han de comunicarse en esta mañana. Le doy gracias al Señor. Aleluya. Echando de menos a Kansas City, porque allí siempre tengo frío, aquí tengo mucho calor. Aleluya. Pero pronto nos veremos allá, Abigail. Aleluya. Pues yo doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido estar tan con Damari en estos días, pudiendo visitar hogares, viendo la necesidad en los hogares, en las vidas, que eso es lo que, verdad, nosotros siempre llevamos en nuestros corazones, mirar la necesidad de otros, poderle alentar con palabras de vida, llevarle la palabra, el consuelo. Y yo me gozo grandemente porque ese es el que Dios nos ha llamado. Dios le bendiga para adelante y para el cielo. Recuerden que Cristo está a la puerta. Estamos en la espera del amado. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con todos. Le amo. Para adelante y para el cielo. Aleluya. Amén. Pastora Abby, quítale el micrófono. No se escucha ahora. Perdón. Gracias. Gracias, Pastora Herminia, por la vitamina que nos das cada, ¿verdad? Cada lunes. 40 años de experiencia en el ministerio, de enseñanza, ¿verdad? Muchas experiencias ministeriales que podemos aprender, y cada día vamos y les traemos toda esa sabiduría del ministerio, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, porque si aprendemos de las experiencias pasadas, pues vamos a cometer menos errores, no que no vamos a cometerlos, pero aprendemos y le damos, ¿verdad? El twist, o le damos el cambio, la transformación de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero es bueno aprender, tener esta gente que estuvo en el ministerio y hacer que sean mentores para nosotros. ¿Amén? Gracias, Pastora Herminia. Pastora Damari, yo sé que está inquieta por estar hablando. Dígame esta mañana, salúdenos. Dios les bendiga, de verdad que hay mucho gozo. Me siento muy gozosa de parte de nuestro Dios. Bendecimos de grande manera a todas estas chicas hermosas que tenemos hoy aquí. Nos engalana la doctora que, ¿verdad? Que la estamos conociendo aquí, ¿verdad? Y bendecimos a todas esas hermosas mujeres que respaldan este gran ministerio y damos gloria al Señor. Mira lo que nos dice la palabra en el Salmo 103, porque vamos a hablar de la palabra del Señor. De nosotros no vamos a hablar nada, simplemente vamos a hablar de esa poderosa palabra. ¿Cómo hace ese efecto la palabra? Aquel que la escudriña, aquel que la saborea, aquel que la puede internalizar en su espíritu. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Es que nuestro Dios es un Dios que se compadece, aleluya, por cada uno de nosotras y por cada estas mujeres que día a día respaldan este gran ministerio. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén. Gracias, Pastora Damaris. Me uno a las palabras. Dile a la compañera, a la vecina, a la hermana de la iglesia que comenzó aquí el programa de Hablemos Mujer, para que oigan hoy la palabra del Señor. Hoy estará, ¿verdad?, exponiendo el tema del liderazgo bíblico y la mujer, y es importante que cada día aprendamos más. Todos los días estamos aprendiendo. Yo creo que, y este es mi pensar, que todos los días yo aprendo. Yo aprendo de un niño, como aprendo del anciano, como aprendo de mi esposo, como aprendo de mis hijos. Yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Y cuando tenemos esa actitud, créame que Dios se manifiesta y nos pone en unos lugares que, tú quieres aprender, pues entonces te voy a poner para que aprendas y salgas de esa zona de conformidad.
Yo sé que todas las mujeres que estamos aquí, Dios nos ha sacado de nuestra zona de confort o de nuestra zona de conformidad, ¿verdad? Y nos ha lanzado, nos ha puesto en diferentes lugares que decimos, ay, ¿para qué abrir la boca? Pero queremos darle lo mejor al Señor. Y la pastora Anabel se ríe porque yo sé que ella lo está viviendo. Y yo sé, pastora Anabel, doctora Litza, pastora Anabel es pastora también allí en El Paso, Texas. Tiene una comunidad hermosa, bilingüe, allí en la ciudad del Paso. Adelante, pastora Anabel. Buenos días, mi gente. Good morning, good morning. Saludo a todos los que se han conectado, a todos los que nos están escuchando y una bienvenida a la doctora Litza Rivera que está con nosotros en la casita de Hablemos Mujer. Un shout out también, un saludo a los varones que se están conectando. Estoy viendo que AJ está conectado desde Oasis Community Church y el obispo también, el obispo Duperón está conectado hoy. Qué bueno que a través de Hablemos Mujer también se puedan conectar a varones que apoyan al ministerio y que están aquí también alimentándose. Mire, estamos hablando del mes de la Biblia y ayer se nos dio un banquete, uno de nuestros líderes, el anciano de la iglesia, predicó ayer y nos hablaba del pan de vida. Amén. Y qué bueno que usted está conectada. Usted está conectado hoy porque nos vamos a alimentar con ese pan de vida que es la palabra. Y quiero leer Mateo 4:4, donde Jesús responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me gozo porque ayer se nos daban unas, ¿cómo se puede decir en español? Ayúdame, Pastor Avi. Some PowerPoint, fichas se dice, o sí, como una presentación, como unas ilustraciones, ahí está, illustrations, unas ilustraciones de los diferentes tipos de panes. Y había pan integral, había pan saludable, y había un pan como yo soy mexicana, había pan dulce mexicano, que si usted sabe, es riquísimo, conchas, bolillos, mucho azúcar, y luego donas, ¿verdad? Que casi no alimentan nada nuestro cuerpo, o sea, esos panes no traen nutrición. Y sabe también, se me quedó bien grabado, se nos mostró un pan cuando ya se hace el mojo, que está mojoso, que está ya malo, que está ya pasado. Entonces se nos decía, ¿qué estás comiendo? ¿Cuál pan estás comiendo? Mire, no puede estar en mejor lugar que aquí hoy conectada, alimentándose del pan nutritivo que va a traer la doctora Litza y aquí con sus servidoras. Así es que es un placer estar aquí con todas ustedes, mis compañeras, las amo, las quiero y yo sé que vamos a entrar en un banquete, amén, vamos a entrar en ese alimento que vamos a tener hoy. Dios les bendiga a todos. Bye bye. Gracias, pastora Anabel, muchísimas gracias. Y no me puede faltar la profesora de la casita, mi maestra de Biblia, la profesora Zoraida. Dios les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por un día más, por una nueva oportunidad. Le doy la bienvenida a todas las que se están conectando, todas las personas que se están conectando, y a la doctora Litza Rivera que nos va a estar trayendo la palabra en el día de hoy. Y nos gozamos porque estamos en el mes de la Biblia y nos gozamos porque este es el libro de las instrucciones que Dios nos dejó. Y como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que nos sentamos a la mesa para participar de este banquete de la palabra. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Dije el lunes pasado y me voy a pedir excusa que no he podido compartir los videos del Museo de la Biblia, pero cuando usted entra por el Museo de la Biblia en Washington, D.C., ellos tienen
en letras pegadas en una de las paredes. Cuando usted entra, que va a pagar la entrada, tiene ahí el Salmo 119. Y es hermoso, ¿verdad? Ver todas las cosas que, ¿verdad? Pudimos observar, pero también quiero compartir con ustedes que cuando íbamos al Museo del Holocausto y los que han estudiado, ¿verdad? La cultura judía, saben que era requisito para la casa judía poner la mesusa, que era la ley en la pared. Y me encantó, yo tengo una foto de allí del museo donde está como si fuera a tocar un timbre, pero es la mesusa. Entonces le dice la explicación, la voy a estar compartiendo porque de verdad que es hermoso, ¿verdad? Poder ver cómo desde el principio el Señor nos envía y le da las instrucciones al pueblo de repetir estas palabras, las palabras de la ley, las palabras, repetírselas a nuestros hijos. Y eso debemos hacerlo nosotros como madres y como líderes de nuestra casa. Pero hoy tenemos a la doctora Lisa Rivera. Lisa es, ¿verdad? Ya me ganó porque yo entré después. Me ganó y ya, ¿verdad? En Asbury fuimos compañeras de estudio. Pero ella me está esperando para el próximo, la próxima asignación, que en el nombre del Señor me voy a tirar. Yo me estoy jalando los pelos ahora en la maestría, pero me quiero lanzar al doctorado, pero vamos a ver. Pero yo digo, si tengo compañeros, ¿verdad? Así que me animen, así como Lisa, que nos animamos para lanzarnos a estudiar la palabra del Señor, sí lo vamos a hacer. Y doy gracias, allí fue que yo la conocí, ¿no? Y hicimos, ¿verdad? La unión del Espíritu que nos unifica en un solo cuerpo, y doy gracias, ¿verdad? Por conocerla y ¿verdad? Ha sido una mujer vertical en todas sus cosas, en lo que hace, en lo que predica y lo que enseña. Vertical en que vive lo que predica. Y eso lo vamos, ¿verdad? Usted lo va a poder obtener y lo podrá observar a través de sus labios en esta mañana y a través de su testimonio, porque me dijo, les voy a dar una primicia de Hablemos Mujer. Ella, bueno, dos primicias, porque la voy a comprometer aquí. Primera primicia es que ella va a compartir su testimonio que no lo ha compartido en ningún lugar. Óigame, en ningún lugar. La ministra, ¿verdad? De la Iglesia de Dios Pentecostal, ella no ha compartido su testimonio, y de verdad que le dije, por favor, compártelo porque es de inspiración y va a ser de inspiración para muchas mujeres. Y por eso, ¿verdad? Es una de las razones que le invitamos, porque yo sé que tiene mucho que ofrecer y testificar de lo que Dios ha hecho con ella y con su casa. Y la otra, que la voy a comprometer, cuando en este tiempo que está, ella sabe, en este tiempo de quietud que está, ella va, porque Dios le ha dado la capacidad, y verdad, y su mamá también. Ellos tienen libros del Apocalipsis. Después la puede hablar. La mamá escribió un libro de Apocalipsis muy bueno. Me parece que está en español nada más, ¿verdad, Litza? Sí, ahorita de Apocalipsis yo lo tengo, yo lo mandé a comprar. Usted lo puede comprar en Amazon y le explica muy bueno, muy interesante. Esta no fue mi mamá, pero es una gran compañera de mí. Ok. Pero son gente escritora, pero tu mamá ha escrito otros libros. Sí. Entonces quiero también darle esa primicia de que ella va a escribir un libro
Y cuando ella lo saque, la vamos a volver a traer para que nos comparta y que nos diga, ¿verdad?, la experiencia. Amén. Ella también es educadora en MISPA, allí en el estado de Florida. Está dando y enseñando la palabra del Señor ¿verdad?, en el seminario de allí de MISPA, allí en Florida. Y sin más preámbulo, pues quiero dejar a la doctora Litza Rivera. Amén. Dios les bendiga a todas. Es un placer para mí. Estoy muy orgullosa. Es un privilegio poder compartir con ustedes que ya todas ustedes están en el ministerio y tienen la experiencia. Y como Abby dijo, mi nombre es Litza Rivera. Pertenezco y soy parte del cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Orlando, Florida. Mi pastor es el reverendo Natanael Rivera. Y como dice Abby, no había tenido la oportunidad de contar el ministerio o la etapa en el ministerio en el que nos encontramos. Nací en un hogar cristiano, mi mamá siempre estuvo de misionera, viajaba alrededor del mundo, de diferentes partes, llevando la palabra del Señor, hasta que Dios la llama al ministerio pastoral. Así que soy hija de una pastora mujer. Ella era la del ministerio, Dios la llamó, mi mamá siempre enseñó la palabra, y pude ver cómo es el proceso de levantar una obra desde cero. Cuando uno va por las comunidades evangelizando, cuando uno va buscando a la gente, hablando de Cristo, trayendo gente a los pies de Cristo y levantando obras, y sé lo difícil y los retos que hay que enfrentar como mujer y como ministro del Señor al levantar una nueva obra. Tuve la oportunidad de estar con ella alrededor de 10 años en esa obra que permanece, aunque mi mamá ya se retiró, pero pude ver a lo largo de mi vida todos los retos que ella enfrentó en el ministerio, y sobre todo siendo un ministerio de mujer como en el que ustedes están. Estaba hablando yo con Abigail, la pastora Abigail, que ciertamente pues hay unos retos que son comunes entre el hombre y la mujer, pero hay otros retos que la mujer también tiene que enfrentar cuando el ministerio específicamente es de la mujer, aunque Dios siempre llama a ambos y son complemento ideal para ejercer el ministerio. Vi toda mi vida eso, y desde pequeña Dios me hablaba del ministerio, me hablaban del ministerio pastoral específicamente, y yo fui de las que siempre trataba de, quizás ustedes me van a entender, de negociar con Dios cuando uno dice, Señor, permíteme primero pues estudiar, porque pues no tenía los medios, necesito estudiar, sabes que siempre he querido hacerlo. Y después en otro momento de mi vida, quizás, Señor, permíteme tener hijos, o después permíteme criar a mis hijos, pero en cada etapa de la vida, uno quizás como en su humanidad, buscando el momento perfecto, que el momento perfecto es el momento de Dios, no el de nosotros. Y eso es algo que finalmente uno comprende cuando llega el momento. Pero toda mi vida pospuse y daba excusas al Señor. Y pude experimentar en mi vida, Dios es tan misericordioso que me lo permitió. Pero llegó un momento en mi vida que me encontré, justamente les estaba diciendo, luego del huracán María en Puerto Rico, en el que yo sentí que Dios otra vez comenzó a través de diferentes personas, a través de su palabra, diferentes medios utilizó para confirmar el ministerio. Y ya llegó una etapa en nuestra vida que yo decía, Señor, ya yo no tengo una excusa. Todo lo que yo te pedí, tú me lo permitiste. Ya mis hijos no son pequeños, ya yo pude estudiar, pude terminar, pude tener el puesto en lo profesional, lo que yo quise, Dios me lo dio, venir desde abajo y lograr unas metas personales y profesionales. Pero sentí que hubo un momento en mi vida en el que Dios dijo, ok, ya hiciste todo lo que me pediste, pero ya llegó el momento. Y ahí Dios comenzó más fuerte a hablarnos del ministerio. Y fue un nuevo comenzar. Dios nos habla, a mi esposo y a mí, que nos movamos al estado de la Florida sin tener familia, sin conocer a nadie, sin saber dónde íbamos. Pero Dios abrió la puerta. Nos movimos y lo que ocurrió aquí fue maravilloso. Dios así fue nuestro sustento, no teníamos trabajo, no teníamos nada, pero la mano de Dios fue tan poderosa que nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó nada, el techo, y Dios proveyó de formas inimaginables, a través de personas que no imaginábamos sin pedir. No hubo que abrir nuestra boca.
sea que cuando Dios llama, Dios respalda, Dios capacita y uno no tiene que, como yo le decía a la pastora Abigail, no hay que tocar puertas y derribar puertas para uno entrar. Es que cuando es de Dios, uno sigue caminando dentro de la voluntad de Dios y Dios mismo es el que va abriendo las puertas y va poniendo todo en su lugar. Y nosotros obedecimos, no cuestionamos, dejamos todo, dejamos familia, tierra, parentela, eso es bíblico. El que lo haga, que esté seguro que es Dios que lo lleva, porque si está seguro que es Dios, Dios va a respaldar. Lo hicimos, vinimos a un lugar extraño porque nunca pensábamos vivir acá. Y cuando llego acá, que aquí es la parte que nunca hemos dicho, cuando llego acá, que Dios nos trae y nos habla claramente que es para el ministerio, llego y Dios nos lleva a una iglesia y nos muestra que esa es la iglesia donde Él nos quiere. Pero cuando llegamos a esta iglesia o a esta, sea denominación, concilio, organización, como usted prefiera llamarle, pero entienden lo que les quiero decir. Cuando llegamos allí, pues nos encontramos que Dios mismo, miren qué grande es Dios. Dios empezó a mostrarle, si nosotros presentarnos, no abríamos la boca. Yo dije, esto es una iglesia grande, llego, me siento calladita y que sea Dios. No hubo que abrir nuestra boca. Dios empezó a mostrarle a diferentes diáconos, a diferentes personas y se acercaban. Dios me dijo que ustedes los trajo aquí para ser pastores. Dios me dijo que ustedes iban a activar su ministerio. Y Dios seguía y ocurrió en 8 ocasiones. No una ni dos. Ya cuando son 8 uno dice, ¿de verdad que por qué Dios está haciendo esto? Luego lo comprendimos. Para mi sorpresa, yo no era de ese concilio, por lo tanto no estaba tan al día en cuanto a los reglamentos y las cosas. Para mi sorpresa, Dios me lleva a un concilio que hasta hace unos años atrás no habían pastoras mujeres. Y de acuerdo al reglamento, una de las primeras reuniones que tengo con mi pastor, él me dice, tú no puedes o no cualificas para ser pastora, pero lo más grande es que Dios ha confirmado aquí en la iglesia a todo el mundo que ustedes van a ser pastores. Y él lo sentía también. Él ya tenía la convicción. Y esa experiencia fue un aprendizaje total para nosotros. Cada experiencia que nosotros pasamos es por un propósito. Lo interesante es, como le decía a la pastora Abigail antes de que empezara el programa, que a pesar de eso, no tomamos decisiones a la ligera. Yo no cogí mis cosas y después me voy de esta iglesia porque Dios me habló de un llamado pastoral y aquí no lo puedo ejercer. No hice eso. No me fui a la ligera, no tomé decisiones, dijimos, vamos a orar, vamos a pedir dirección de Dios porque Dios nos trajo a esta iglesia y algún propósito debe haber en esto. Así que lo que les puedo decir es que me acaban de dar la credencial del ministro del cuerpo ministerial hace 4 meses atrás, luego de todo este tiempo, porque el reglamento se fue enmendando. En aquel momento no sabíamos qué iba a pasar. En aquel momento no se vislumbraba, no sabíamos eso. Y pasaron los años y no estuvimos sentados. Hemos estado desde que llegamos a la iglesia siendo presidentas de damas, dirigiendo los ujieres. Llevo 3 años como superintendente de escuelas bíblicas. No nos detuvimos porque hay que seguir caminando en el proceso. En todos nuestros procesos hay que seguir caminando hacia la voluntad de Dios. Y para la gloria de Dios, luego pasa el tiempo cuando el pastor me dice, enmendaron el reglamento y ahora sí tú puedes solicitar y aplicar y pasar por el proceso. Dios sabe que yo no estaba detrás de una credencial porque el llamado era tan fuerte y ardía tan fuerte, arde tan fuerte en nuestros corazones, que cuando Dios llama es algo inexplicable. Eso es, y ustedes lo habrán, yo creo que con asentir su cabeza ustedes han experimentado ese llamado, ese ardor en el corazón y esa convicción de lo que uno tiene que hacer y para lo que Dios nos ha llamado y nunca soltamos el manto, a pesar de estar en esa circunstancia. Y para la gloria de Dios pasa el tiempo y el pastor nos dice, ahora sí. Y uno nunca sabe, yo decía, si con mi experiencia yo le abro el camino a otras personas o mujeres que Dios esté trayendo en las mismas circunstancias, porque Dios es el que llama, no es el hombre. Dios es el que llama. Y si Dios llama a hombres y mujeres es porque Dios quiere hombres y mujeres trabajando para Él. Es porque Dios nos necesita a todos, porque esto no se trata de sexo, no se trata de género, se trata de que Dios necesita hombres y mujeres en este tiempo valientes, porque
pastora al inicio dijo que Cristo viene ya y estamos en los últimos tiempos, estamos en el fin de los tiempos. Cristo viene ya y eso no hay duda. Por lo tanto, Él necesita hombres y mujeres valientes, determinados, dispuestos a hacer lo que hay que hacer, con fidelidad, con compromiso y para lo que se necesita en este tiempo, porque este tiempo hay que ser valiente para pararse en este tiempo y para lo que ha de venir, que está escrito en la misma palabra del Señor. Por lo tanto, estamos ahí, gloria a Dios, ya tenemos la credencial, somos parte del cuerpo ministerial, no estamos pastoreando, pero seguimos activos en lo que es ser superintendente de escuela bíblica. Hice, inclusive cuando me dieron la credencial, alguien del mismo comité ejecutivo, dándome la credencial, dijo, creo que no la vas a tener más de 6 meses porque creo que Dios te va a mover al pastorado. Yo no le hablé, la persona no me conoce, por lo tanto estoy con los planes de Dios, viviendo cada día, Señor, ¿dónde nos quiere llevar ahora? Dios nos mandó, cuando llegamos, una de las personas se acercó a mí, ya yo teniendo mi preparación profesional aparte, y ya mi doctorado, Dios se acerca a mí, o sea, esa persona se acerca a nosotros y dice, Dios los trajo aquí para el ministerio, estudia. Yo dije, bueno, Señor, pues si tú quieres que yo empiece a estudiar tu palabra, parte de los estudios que uno pueda tener, y yo soy en la que creo en el estudio para toda la vida. Si vamos al doctorado, empezamos, corrido, seguimos, porque la palabra del Señor es tan rica que cada vez que uno la estudia es algo nuevo, una experiencia diferente y crecemos. Pues Dios fue el que nos dijo estudiar, tuvimos la oportunidad de estar en Asbury, me gradué en mayo de otra maestría en Asbury, por lo tanto, y si Dios abre la puerta, seguimos. Así que para mí es muy importante promover, y una de las cosas que es parte de nuestro ministerio y que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer es ir por diferentes iglesias aquí en Florida, capacitando a los líderes, levantando a los líderes para este tiempo, equipándolos con lo que necesitan. Y cuando Abigail se acercó a mí, me dijo, habla del liderazgo, pero también del rol de la mujer en la Biblia, y habla también de tu testimonio, hablamos de todo lo que sea necesario en esta mañana, porque ciertamente es el mes de la Biblia. Y la Biblia, en la Biblia se mencionan más de 400 mujeres y como 180 por su nombre. La Biblia avala el ministerio de la mujer. Y la Biblia completa es un llamado al liderazgo, de eso no hay duda. ¿Okay? En la Biblia sabemos que la mujer está en alta estima, ¿okay? Aunque en el contexto social sabemos que en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el judaísmo y en la cultura griega del siglo I, sabemos que la mujer no se tenía en alta estima. Y esto sigue ocurriendo en muchos países, esto es algo del contexto social, político, y definitivamente en aquel momento y sobre todo en el siglo I, ya para el tiempo de Jesús, ser maestro era una función importante, y cuando llega Jesús a la tierra, o sea, en esa primera venida de Jesús en la tierra, él cambia el panorama para la mujer. Yo me imagino que ustedes dominan esto. Jesús cambia el panorama, él le empieza a dar esa importancia a la mujer, él empieza a restablecer las relaciones entre mujeres y hombres, acercándose él a hablar con mujeres, como la experiencia de la mujer samaritana, que lo vieron los discípulos y se sorprenden que él está hablando con una mujer, a romper esas barreras de hombre-mujer, a subir la autoestima de la mujer. ¿Okay? Habían mujeres que desde el principio, dice la palabra del Señor, que seguían a Jesús. O sea, que habían mujeres discípulos de Jesús que le servían y le seguían. Es más, las mujeres, en el momento de la crucifixión de Jesús y al momento de la pasión y muerte de Cristo, los hombres, había mucho temor de ser identificados y reconocidos como los que anduvieron con Jesús, pero quienes permanecieron allí hasta el último momento y no se fueron, las mujeres. ¿Okay? Las mujeres tienen un rol muy importante en la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos de liderazgo, liderazgo es algo que está constante en toda la Biblia. Desde el ejemplo de Jesús hasta todos los hombres y mujeres de la Biblia, uno puede identificar características de un buen líder.
Y lo primero para ser un buen líder que quiero traer en esta mañana para todos los que tengan la oportunidad de escuchar esto, es que una cosa es tener posición, una cosa es tener un ministerio, un título, y otra muy diferente. El liderazgo no se basa en posición. El liderazgo no se basa en que si me estoy ejerciendo ya el pastorado o no. El liderazgo no es por posición porque no se otorga. ¿Okay? El liderazgo es una destreza. Yo puedo aprender a ser líder, es un arte, pero también es un oficio. ¿Okay? Así que el ser líder no depende de que yo tenga o no una posición de autoridad. Por eso es que vemos a muchas mujeres en la Biblia con características de líder, independientemente no tuviesen o tuviesen algunas y otras no posiciones de autoridad. Por ejemplo, tengo aquí unas notitas. Hay unas líderes que menciona la Biblia en la iglesia primitiva. La Biblia nos habla, como lo vemos en Romanos 16, 1, 2, menciona a Febe como una de las diaconisas. Esto es en la epístola de Romanos, como una diaconisa de la iglesia de Cencrea, situada al sureste de Corinto. Ella había ayudado a muchos, incluyendo a Pablo. ¿Okay? El apóstol Pablo mismo la elogia en la carta a los romanos. ¿Okay? También en Hechos 18, capítulo 18, versículo 26, se menciona la figura de Priscila, que es una figura prominente en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Aunque no se le llama explícitamente diaconisa, se le atribuye liderazgo en la iglesia y la enseñanza de Apolos. Hay otra mujer que se menciona en Romanos 16, 6, María. Se menciona como una trabajadora incansable en la iglesia. Su servicio a la comunidad cristiana es destacado. Por lo tanto, hay mujeres que fueron esenciales y su labor es clave y son mencionadas en la palabra del Señor, que tuvieron un rol importante en la iglesia primitiva. ¿Okay? Por lo tanto, se confirma. El liderazgo no puede ser otorgado, no puede ser nombrado, no puede ser asignado, solo procede de la influencia. Y en la iglesia es bien importante, cuando nosotros hablamos de liderazgo cristiano, hablar del liderazgo de influencia. Porque si nosotros hablamos el liderazgo en cuestiones seculares, en otros contextos, el liderazgo es mover a la gente. ¿Qué es liderazgo primeramente? Mover a la gente, influenciar a las personas para movernos todos hacia un fin común, para todos movernos hacia lo que queremos hacer. Si usted es líder en la iglesia y es líder de damas, usted quiere que todas las damas se unan con usted hacia un mismo propósito, pero usted tiene que tener un liderazgo de influencia de poder movilizar todas esas damas, por dar un ejemplo, hacia lo que deben de hacer, hacia el trabajo. En el contexto secular, a lo mejor en un trabajo secular, las personas reciben algún tipo de compensación y tienen que hacer el trabajo porque si no lo hago me botan, o si no porque no cobro, porque necesito el dinero, me dan compensación económica si lo hago. Pero el liderazgo en la iglesia es un liderazgo voluntario. El ministerio es un liderazgo voluntario. El trabajar para el Señor, el servicio, es un liderazgo de servicio. Y por lo tanto, para ejercer un liderazgo de servicio que es voluntario, la influencia es clave. ¿Okay? Porque no hay líder sin seguidores. ¿Okay? Así que para ser líder necesitas seguidores. Hay personas que pudieran tener una posición, que pudieran tener un título, pero si nadie lo sigue, si nadie hace lo que tienen que hacer, si él va por un lado y las personas van por otro, ¿qué ocurre? Podrá tener la posición, podrá haber sido nombrado como presidente, como ministro, pero si no hay nadie que lo siga, si no logra influenciar en la gente, pues no es un líder. ¿Okay? Hay una diferencia, volvemos, entre lo que es una posición y lo que es ser líder. Lo ideal sería que usted tenga la posición y tenga liderazgo. ¿Okay? Que si Dios lo llamó, y usted sabe que Dios nos llamó para algún ministerio, no importa cuál sea el pastorado, sea el ministerio de adoración, sea cualquier ministerio de enseñanza. Cuán importante es el ministerio de enseñanza en nuestras iglesias en este tiempo, que se levantan tantas doctrinas falsas
que necesitamos enseñar la palabra del Señor. No importa cuánto tiempo lleve la gente en nuestras iglesias, hay que enseñarle la palabra del Señor. Cada día, es nueva cada día. Pues todos esos ministerios, si usted tiene el llamado, qué mejor que usted también desarrolle y ejerza esa función de líder dentro de la obra y dentro del servicio para nuestro Señor. Así que necesitamos tener esa capacidad de influenciar, de inspirar a las demás personas a que hagan las cosas. ¿Okay? Por ejemplo, vamos aquí, tengo diferentes ejemplos. La Biblia menciona muchos ejemplos de mujeres, como les dije. Tengo aquí un ejemplo de Eunice y Loida, dos mujeres de la Biblia. En Hechos 16 dice que Pablo fue a Listra, donde había un discípulo joven que conocemos llamado que Timoteo. ¿Okay? Eunice era la madre de Timoteo, entonces Eunice era una creyente judía, pero el padre de Timoteo era griego. Por lo tanto, se puede interpretar en la palabra que la madre de Timoteo fue el que la instruyó en la escritura, el que le enseñó la palabra. Así que tuvo influencia sobre ese hijo. Imagínense que hubiese sido de Timoteo y si la madre de Timoteo no lo hubiese enseñado a Timoteo, Timoteo no hubiese estado con Pablo, Pablo no hubiera podido alcanzar lo que alcanzó a través de Timoteo. Imagínense, y por ahí podemos seguir en todas las consecuencias. ¿Okay? En segunda de Timoteo 1:5, Pablo le escribe a Timoteo, en la carta a Timoteo, y resalta la fe que tenía su abuela Loida y su madre Eunice. Por lo tanto, eran unas mujeres de fe, unas mujeres que encaminaron a Timoteo, mujeres de fe. Por dar un ejemplo. Tenemos otro ejemplo en el de liderazgo de Débora, en Jueces 4 y 5. Y puedo estar aquí hablando todo el día de cada mujer, podemos sacar experiencias de liderazgo. Pero una de las cosas que me llama la atención, Débora tenía muchos roles. Y en la época de los jueces, sabemos que no habían reyes. Y era a través de los jueces, que eran los profetas, los que juzgaban al pueblo de Israel. Y el pueblo iba a los jueces para que el juez lo juzgara. Cada vez que tenían un problema, iban a los jueces. Así que Dios utilizaba a los jueces y los jueces también eran el mediador. Los profetas eran esos mediadores entre Dios y el pueblo. Y cada vez que el pueblo quería ir a Dios, iba a través de los profetas. Así que ella era una profeta, era jueza, fue la única en esa época que gobernaba Israel. Fue la quinta de los líderes de los jueces que Dios levantó en Israel para liberar a su pueblo del yugo de la idolatría. Mire, fue jueza, en otras palabras, fue jueza en una época donde la mujer era subordinada. Todo Israel estaba bajo su jurisdicción, pero lo que es impresionante es que ella impartía con rectitud, justicia y misericordia. Lideró al pueblo de la opresión cuando eran víctimas de los cananeos. Sabemos que ella era una guerrera, era una líder militar, en otras palabras. ¿Okay? Ella se involucró en todo eso y la victoria de los enemigos de la nación, cuando ella gobernó con equidad una tierra, Israel descansó de la guerra por 40 años. O sea, ella logró dirigir, en otras palabras, el ejército, además de gobernar y ser jueza del pueblo. Y hubo diferentes características que ella como mujer y líder se posicionó y lo hizo, siguiendo la voluntad del Señor. El liderazgo de Ruth, por ejemplo, que muchos dirán, pero en Ruth liderazgo sí. Ruth y Esther. Ruth, moabita, antepasada de David. Sabemos lo que ocurrió. Primero se casó con Mahlón, hijo de Noemí, que murió. Noemí también pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos. Pero ¿qué sucede? Una característica bien especial de Ruth, tomaba decisiones firmes. Movida por el amor y el deseo de la lealtad a su suegra y la fidelidad a Dios también, porque ella podía quedarse en su pueblo y seguir sirviendo a la cultura de su pueblo, era ser idólatra. Pero ella decidió dejar su pueblo, dejar
su pueblo dejar también esa adoración a la idolatría, no volverse esos dioses y seguir su cultura, sino adorar al Dios, el Señor de señores, el Dios de su suegra, e irse con ella, seguirla a ella. Miren, esa solución de problemas, en ese momento de crisis donde se encontraban Ruth y Noemí solas en el mundo, ¿okay? En esa cultura, la ausencia de un hombre, ellas no tenían ninguna opción. La mujer no tenía ninguna opción. Ella busca esa solución de problemas de salir a trabajar. Tenía que buscar el sustento para las dos, de recoger las obras que se caían, porque en ese momento se permitía a las viudas recoger las obras de los que estaban trabajando la tierra. Así que esa determinación de ella, esa solución de problemas, ¿ok? Ese levantarse y salir a luchar, todo eso marca un líder, porque una de las cosas principales de un líder cristiano es tener el carácter de Jesucristo. Tener el carácter de Jesucristo. La Biblia nos habla, toda la Biblia nos lleva a una transformación de nuestra vida, a ser más como Cristo, a tener el carácter de Cristo, a tener ese compromiso, ¿okay? Hacer la voluntad del Señor, a tener un liderazgo de servicio, como dijimos, a tener esa valentía. Ella fue valiente también. Esa generosidad, hay muchas características, yo copié aquí varias. A tener el carácter, el compromiso, la comunicación, esa valentía, a tener discernimiento, a tener esa iniciativa, esa generosidad, la pasión por lo que hacían, la actitud. La actitud es principal en el liderazgo cristiano. Nosotros tenemos fe y sabemos lo que creemos, pero con nuestra actitud tenemos que demostrarlo, tenemos que afirmarlo, tenemos que tener una actitud positiva. Imagínense en mi testimonio que yo hubiese hecho cuando te dicen que tú haces aquí, si aquí tú no puedes ejercer. Imagínense si yo hubiera tomado una actitud negativa o cuestionar a Dios de los propósitos de Dios. La historia de Job nos enseña, si leemos en la Biblia, que no somos quien para cuestionar los designios de Dios. Él es Dios. Él es Dios, dueño y señor de todo, de la creación, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra le obedece. Está regido por su voluntad. Hay otra mujer en la Biblia, y voy bien rapidito porque ya mismo. Hay otra mujer en la Biblia, Abigail, que hablamos mucho de ella también, pero Abigail era una líder de influencia, una líder de sabiduría, tenía iniciativa, estrategia, buen juicio. Lo que ella hizo. Sabemos que Abigail era la esposa de Nadal. Sabemos lo que ocurrió. Su esposo, un hombre rico de Mahón, que tenía propiedades en la ciudad de Carmelo. Dice la Biblia, la describe como sensata y hermosa. Esos son otros atributos muy buenos, pero su esposo, que era grosero, de mal genio, mezquino. David envía 10 hombres en el tiempo de Esquila a Nadal y le dice, mira, nosotros cuando tus hombres estaban en el desierto, nosotros los protegimos, nosotros no les robamos, nosotros los tratamos bien, ahora comparte tu provisión con nosotros. ¿Y qué le responde él? ¿Quién es ese David? ¿Quién es ese David? Que ahora yo tengo que compartir mi pan, mi carne con él. Por lo tanto, vuelven los mensajeros a David. ¿Y qué David hace? Dice, coge su espada, coge 400 hombres y va listo para allá, con la determinación de matarlos a todos ellos esa noche. Pero ¿qué hizo la esposa? Un siervo de ellos, uno de los siervos de Nabal, del esposo, fue a decirle a Abigail que David había ido, pero que Nadal había sido grosero y no los había ayudado, y él le da testimonio, mira, de verdad, estas personas fueron hasta nuestro escudo cuando nosotros estuvimos, hasta nos sentíamos protegidos de cuando ellos estaban en el desierto, y siempre nos trataron bien. Así que miren esto, ella tomó la iniciativa, ella sin decirle a nadie, y dice la Biblia, una palabra clave, dice inmediatamente que ella recibió esa noticia, se movió a actuar. Ella tuvo esa iniciativa inmediatamente, dice, sin perder tiempo y sin decirle a su esposo, dice la Biblia. Juntó panes, cueros llenos de vino, ovejas, trigo, pasteles de higos, los cargó en su burro y le dijo a sus siervos que se fueran adelante y ella los seguiría. Por el camino,
cuando se encontró a David, se bajó de su burro, se inclinó hasta el piso, empezó a justificar, a pedir perdón y a decirle a David y a recordarle a David que no hiciera venganza, a decir, a ella hasta se echó la culpa, fue culpa mía, no fue de mi esposo, fue culpa mía, que nadie me dijo, ¿no? Por lo tanto, ella hizo alusión también a lo que Dios ya le había dicho a David. Ya Dios había determinado que David sería el rey de Israel. Así que ella dice, mira tú, cuando se cumpla lo que el Señor dijo, si tú no los matas a ellos, no vas a tener en tu conciencia la sangre de esa venganza tomada por tus propias manos. Así que ella logra convencer a David. Tuvo influencia, lo convenció, pero tuvo también esa iniciativa y esa sabiduría, porque tenemos a veces el conocimiento de la palabra del Señor, tenemos nuestras experiencias, pero esa sabiduría cuando llevamos todo eso que tenemos a la aplicación, a utilizarlo de verdad en nuestras actuaciones, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Y hablando del pensamiento, otra de las características principales de nosotros como líderes para el Señor es tener la mente de Cristo. Dios renueva nuestra mente. Y una mente de Cristo y un carácter de Cristo renueva nuestra vida entera. Renueva nuestra vida entera y nos transforma. Y eso es lo que hace la palabra del Señor también. Amén. Por lo tanto, David desiste de lo que iba a hacer. Y después la venganza la toma Dios, es otra parte de la historia. Y llegó a ser hasta la esposa de David. Porque todo lo que hacemos tiene, si seguimos la voluntad del Señor, todo lo que hacemos tiene su recompensa. Pero yo lo que quiero, y no quiero que me falte el tiempo para compartir con ustedes y con todos los que nos estén oyendo, que nosotros podemos ser líderes, no importa dónde nos encontremos. Nuestro liderazgo no depende del contexto que nos rodea, no depende de la circunstancia. Podemos estar en el peor de los contextos, en el peor de los ambientes, en el peor de, como lo que me pasó a mí o en cualquier otro lugar, pero eso no determina el que yo sea o no líder. Eso lo determina usted. Si usted está en la disposición, en la actitud que dice, Señor, si yo quiero hacer tu voluntad, Señor, si tú me has llamado a servir, yo siento eso en mi corazón, yo quiero levantarme, caminar y ser líder. ¿Okay? Y hay diferentes etapas y cosas que uno puede desarrollar y uno puede coger. ¿Cómo puedo influenciar al otro? Por ejemplo, y rapidito son muchos. Yo le puedo pasar esta información para que la comparta con ellos. La Biblia nos habla de integridad. Si yo quiero ser líder y quiero ser ministro del Señor, el Salmo 15 y otras partes de la Biblia me hablan de integridad. Yo tengo que ser una persona recta e intachable, tener un carácter moral sólido, principios éticos firmes. Eso es muy importante en las cosas del Señor, la ética cristiana, me encanta ese tema. ¿Okay? Eso está en Salmo 15, Esdras 7:10, Primera de Samuel 16:7, Proverbios 16:12, Proverbios 11:1. Tenemos que cuidar las personas a nuestro alrededor. Cuando nosotros tomamos decisiones y hacemos lo que hacemos, no lo hacemos pensando en nosotros. Y hay muchos ejemplos de la Biblia. El mismo que hablamos de Ruth, vamos a coger el mismo, Ruth y Noemí. Ella no tomó decisiones pensando lo que era mejor para ella. Ella estaba pensando en el bienestar de su suegra Noemí. Ese mismo ejemplo lo hacía Jesús todo el tiempo en la Biblia. Jesús no tomó decisiones pensando en él. O sea, hay que tomar decisiones y actuar siempre. Y si somos ministros, pastores, cualquier cosa en el servicio del Señor, tenemos que pensar en los demás, en la voluntad de Dios, pero también todas las decisiones que tomemos, cómo impartan a los demás. Provea sentido de seguridad. Nosotros reflejamos a Cristo. Que la gente cuando nos vea a nosotros, vea a Cristo. Eso es lo que mi oración diaria al Señor. Señor, que cuando la gente me vea a mí, no me vea a mí, te vea a ti. Por lo tanto, yo tengo que pensar como Cristo, tengo que tener el carácter de Cristo, tengo que actuar como Cristo, tengo que vivir como Cristo. Amén. Dele ánimo y esperanza a los demás. Otra, tenga fe en las personas. A veces queremos hacerlo todo en nuestras iglesias, queremos hacerlo todo en nuestros ministerios, pero ¿saben qué? Si fuera así,
Después nos vemos ahogados de que lo hacemos todo en la iglesia. Tenemos que desarrollar otras personas. Tenemos que creer que las personas tienen la capacidad de realizar las cosas. Y esto es algo que me tocó verlo mucho cuando uno levanta obra. Muchas veces cuando levantamos obra para el Señor, empezamos haciéndolo todo. Yo llegaba a la iglesia, era la que limpiaba la iglesia, preparaba todo, después me tenía que quitar la ropa de la limpieza para montar el equipo, prender, para ayudar en el devocional, para después volver y dar la escuela bíblica y ayudar en todo lo posible. Y era totalmente cubrir todas las bases, pero luego fue llegando gente y uno sigue equipando a las personas, adiestrando a las personas, capacitando a las personas, enseñándole la palabra de Dios a otros. Y qué mejor que nosotros de poder dejar un legado. Y eso es algo que recientemente le llevé a un grupo de pastores. Estamos preparados para preparar esa otra generación que viene detrás de nosotros. La obra no es nuestra. La obra no es nuestra y cuando ya yo no esté, la obra no puede terminar y no puede acabar, porque la iglesia es de Cristo. Y la iglesia es del Señor y el Señor no ve la división de denominaciones. Yo soy muy visual y yo siempre me he imaginado a Dios. Dios no empieza a ver grupitos, denominaciones, separaciones. Dios tiene su iglesia y Él ve toda la iglesia. Y yo me imagino a Dios diciendo, yo necesito hoy a la pastora Abigail aquí, mañana necesito a la pastora Anabel acá, yo necesito a la pastora Damaris acá, donde Dios nos mueve y nos necesite. Él va a movilizar a su pueblo, va a movilizar a su iglesia. Y en este tiempo que Cristo viene ya, y lo dijo la pastora Herminia, viene un gran avivamiento y lo que Dios va a depositar en su iglesia, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Así que eso es clave. Estamos preparando líderes que vengan detrás de nosotros, que cuando nosotros que puedan seguir la obra, que puedan seguir enseñando, que puedan seguir capacitando. ¿Cuántos maestros tenemos en nuestras iglesias? Uno, dependemos de uno, de dos. ¿Cuántos evangelistas tenemos en nuestras organizaciones, en nuestro concilio? ¿Cuántos pastores hay? ¿Hay pastores de qué edad? ¿Se están retirando? ¿Se van? ¿Estamos preparando una nueva generación? Conforme a eso, hemos identificado eso en nuestra organización y vamos a empezar un proyecto para preparar a esos jóvenes que ya tienen llamado para que no se nos vayan, para que puedan irse preparando y no dejar el llamado, no alejarse del llamado, porque hay que trabajar con las otras generaciones también, integrarlo. Escuchen a las personas. Un buen líder escucha, escuchen a la gente, escuchen la necesidad de la gente en las iglesias, en la comunidad. No es lo que yo quiera. Si yo quiero servir a mi comunidad, yo no me voy a servir a mí mismo. Yo tengo que escuchar cuál es la necesidad de mi comunidad, cuál es la necesidad de nuestra gente. A veces tenemos personas en nuestras iglesias, en nuestros ministerios con mucha necesidad y a veces ni nos damos cuenta y están a nuestro lado. Hay que escuchar la necesidad. Jesús escuchaba la necesidad de todos y atendía las necesidades de cada uno. ¿Cómo voy a poder satisfacerlas si no las sé? Proverbios 15, 1 al 7 me habla de escuchar las personas. Job 2, del 11 al 13. Juan 16, del 29 al 30 también me habla de comunicación. Y no tener juicios. No tener juicios ni poder tener esa capacidad de no emitir juicio, no venir ya prejuiciados con algo, sino tener la capacidad de escuchar. Entienda a las personas, mantengamos esa actitud positiva, desarrollar otras personas, eso está en 1 Corintios 12, 22. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene un valor y un propósito. 1 Corintios 12, 24 al 26. Si los individuos se desarrollan, todo el grupo se beneficia. Exponga las experiencias que los desarrollen, como por ejemplo Lucas 10, 17 al 19. No tenga temor de delegar para que los demás puedan dirigir un culto, para que alguien pueda predicar, pueda tener una enseñanza, si lo hemos capacitado y lo hemos preparado. Los líderes también deben estar dispuestos a aprender. Eso es Proverbios 1, capítulo 1, versículo 5. Guía a otras personas, Nehemías 2:5.
El guía, el líder, identifica la dirección, traza el curso, hace que la gente siga. Ahora, ese líder es bien importante que esté conectado a la fuente. Tiene que estar conectado al Señor, guiado por el Señor, conectado a la palabra, para poder dirigir a otros hacia la voluntad y el propósito de Dios. Anticipa las cosas y los prepara para lo que van a enfrentar. Efesios 6, 10 al 11. Yo les voy a pasar esto para que tengan todos los textos. Impulsa y faculte a las personas. Hechos 19, 8 al 10. Todo eso es bíblico. Todo eso es bíblico. Delegue tareas pequeñas y luego aumente responsabilidades de autoridad, como en Lucas 9, 1 al 2. Bríndele realimentación y luego deje que continúen por su cuenta, como hizo Jesús con los discípulos, como hizo Moisés con Josué, como hizo Elías con Eliseo. Hay muchos otros ejemplos. Reproduzca a otras personas. Busque continuamente líderes en potencia. Hechos 6:3. Reproduzca líderes y no seguidores. Yo no quiero que los demás me sigan y hagan lo que yo diga, pero si yo no les digo, no lo hacen. Eso no es lo que queremos para el Señor. Queremos que todo el mundo esté trabajando activamente. Marcos 3, 13 al 15. Producir líderes. Ese es mi llamado a todas las mujeres de este ministerio y a todos los líderes de la iglesia. Preparemos otros líderes, preparemos otras mujeres. No, y lo quiero terminar con esto porque no sé si tengo más tiempo o si queremos seguir hablando, pero no dependan de que les asignen un puesto y una posición. Tenemos que hoy caminar y decidir, yo quiero servir a Cristo. Yo quiero ser un líder de servicio. ¿Okay? Es el modelo bíblico. Yo quiero trabajar para el Señor. Heme aquí, Señor. Caminando. Dios capacita. Y no sabemos lo que Él tiene, pero si no lo movemos, ahora es el tiempo de nosotros poder comenzar y elegir ser líderes. Porque en Mateo 22:14, ¿qué dice? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama, pero hay una parte que nos toca también a nosotros de caminar, movernos y realmente tener ese compromiso y esa actitud de servir y ser instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quieren hablar de alguno de los temas en particular? Chicas, ¿tienen algún comentario, pregunta? Las que están conectados, hermanos y hermanas, amigos, que si están por ahí, por favor, y pueden hacer preguntas, pueden escribirlas y así la doctora Lisa estará encantada de contestarle. Aquí en la casita, ajá, Pastora Anabel. No, yo nada más iba a decir que este fin de semana, doctora Lisa, estuvimos en un taller de liderazgo y usted está confirmando aún más todo lo que se nos enseñó en ese taller de pastores el sábado. So, para mí esto es confirmación, no que necesitaba confirmación, porque el sábado yo sé que el Señor estaba hablando, pero el Señor sigue hablando para encapsular, sigue hablando, pero me encanta, doctora Elisa, lo que trae usted cuando dice no depende de tu posición. Tu liderazgo no depende de tu posición. Y es ahí donde a veces uno trata de ayudarle a la gente de que tu identidad está en Cristo. Amén. De que tú tienes el poder, la unción, el Espíritu Santo, así como lo tienen los pastores, los ancianos, los diáconos, o sea, la gente que está, que se ve, entre comillas, ¿verdad? Que se ve en el limelight, como se dice aquí en Estados Unidos, y a veces la gente pelea micrófonos, pelea púlpitos, pelea ciertas posiciones, ciertos títulos, y lo que no les llega aquí, no les llega aquí es de que no, que todos tenemos la encomienda, o sea, y me encanta que usted sigue enfatizando eso de que it's not your position, it's who you belong to. No es tu posición, sino a quien tú le perteneces. Me impacta
su testimonio, porque yo pienso que muchas de nosotras aquí tuvimos algo parecido. Yo sé que yo lo tuve y a mí se me ministró desde joven que estaría en el ministerio, pero yo nunca trabajé para llegar a esa meta. Yo lo que hacía y lo sigo haciendo es para agradar a Dios. Es para decir, sí, Dios me llamó, es lo que yo tengo que, o sea, no es para llegar y me encanta, doctora Litza, que traiga eso, porque a veces aún como pastores, uno lo puede ver en las personas, el Señor le da esa capacidad de decir, mira, esta persona es buena aquí, esta persona es buena allá, y a veces uno quiere trabajar y decirles, mira, y como es lo que no quieren, no ponen oído, o a veces el Señor, o a veces ha pasado que quieren, y el Señor dice, no, tienes que matar el yo primero, tienes que arreglar tu casa primero, tienes que arreglar tu fundación primero, y luego, o sea, te permito o te doy un limelight, una plataforma, you know, I don't know if I'm making myself clear. No sé si me estoy entendiendo, pero Sí. es que a veces pienso en inglés y batallo con el español, y a veces pienso en español y me salen las cosas en inglés, pero me gusta eso, y especialmente se me venía a la mente cuando dijo que accionó. Ruth se levantó, Abigail se postró, Débora consejó, o sea, son acciones. La fe sin acciones está muerta. Y a veces pensamos que la fe necesita accionar, pero accionar de cierto modo. Pero cuando usted lo trajo así, era lo que se me venía a la mente. Accionamos, o sea, nos movemos, damos el paso. Si estábamos derrotadas en el piso, no, ahora me levanto con el poder de Cristo. Eso es accionar. Si tengo poco, ¿qué voy a dar? O sea, eso es accionar, no esperar a tener mucho para poder. Y a veces también hay gente que a mí me ha tocado platicar que me dicen, no tengo un testimonio, o sea, yo no fui a la calle, yo no he salido de drogadicción. Y yo le digo, mira, pero esos testimonios los tenemos que escuchar también, porque hay niños, hay jóvenes que no han probado mundo, que necesitan oír esos testimonios de decir, hey, sí se puede vivir una vida sin tener que, probar mundo, pero nada, me encantaba. Mire, estoy haciendo mis notas, voy a tener que hacer el rewind en YouTube, y yo les invito a todos los que están aquí, si se le pasó alguna cita bíblica o algo de anotar, mire, váyase a YouTube y vea el programa de nuevo y le da el rewind, y ahí está. Y no solamente es para que le dé el rewind y anote sus versículos, sino también para que nos dé más vistas en el canal de YouTube para Hablemos Mujer. Pero gracias, doctora Litza, que yo me llenaba eso, porque yo es algo que siempre he visto, lo he vivido, trato de inculcárselos a mis hijos, trato de inculcárselos a la iglesia, de que no depende la posición, que Correcto. tú tienes el poder para cambiar, para influenciar. So, thank you for that. That was so good. Me encanta el comentario también, porque yo entiendo que es una de las cosas que más nos detiene dentro de las iglesias. No es que yo no puedo aquí, o yo no tengo la posición, o si no tengo la posición no lo puedo hacer. Pero Dios nos ha dotado de diferentes destrezas, diferentes dones en la iglesia. Tenemos que estar claros que no depende de eso y que depende de mí. Nosotros tenemos que decir, sí, Señor, lo hacemos por amor, como usted dijo. Por eso es que lo hacemos por amor. Que usted dice, no lo hace por la gente, no lo hace por... No, es que de verdad lo hacemos por amor a Dios. Por amor a Dios, amor a la gente, amor a las almas también, amor al ministerio. Es un amor que abarca todo.
porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos amor, no hay modo. Y ese fruto del Espíritu se refleja en todo nuestro ministerio. Pero yo creo que es importante porque a veces es una de las cosas que más detiene a la gente. No porque no tengo la posición o no porque sí puede, sí camina, sí requiere una acción, sí requiere una decisión en la primera acción, la decisión de decirle sí al Señor y sí moverme, sí lo decido, sí quiero. ¿Okay? Y eso es hermoso servir al Señor. Hermoso servir al Señor. ¿Alguien más? Sí, tengo aquí una pregunta en el chat. Dice, si alguna persona que se le puso en un puesto es rebelde y en vez de ayudar a la obra no ayuda, se sabe que se debe tener paciencia y tratar de ayudarle a encaminarlo para su puesto, pero si aún así no es ayuda, ¿qué se hace en el caso? Pues yo entiendo, está diciendo una persona que ya tiene un puesto, que tiene una posición en la iglesia. Esto es una pregunta que va a depender de qué iglesia, cuál es el reglamento, qué puesto es, porque hemos visto iglesias en todos los años que uno lleva que han sido los pastores empezando desde arriba o depende de qué ministerio, y cada iglesia, cada denominación, cada concilio tiene un procedimiento, un protocolo para trabajar con eso, dependiendo qué se refiere, porque está hablando de rebeldía y rebeldía puede ser un pecado, dependiendo qué tipo de rebeldía, eso es bíblico. Por lo tanto, yo diría ahora, si es algo definitivamente un puesto en el que rebeldía en el sentido de que no quiere seguir alineado, por dar un ejemplo, que el pastor tenga una visión para la iglesia y los líderes, la gente que está en posiciones en la iglesia, tiene que estar alineado porque el pastor está alineado a la visión de Dios. Y todos los demás en la iglesia tenemos que estar alineados a esa misma visión con el pastor. Si hay un líder que quiere irse por otro lado, hay que tomar acción, porque entonces no está. Ahora, ahí está el compromiso del líder, porque cuando el líder se compromete y acepta. Si yo me comprometí y acepté, yo tengo que aceptar el reglamento del concilio de la iglesia donde estoy. Tengo que aceptar la visión del pastor en el puesto que estoy, en la posición, porque juntos estamos alineados a la visión del pastor. Volvemos, el ángel de la iglesia, el pastor está alineado a la visión de Dios y toda la iglesia se tiene que movilizar en la misma dirección. Al final lo que ocurre con un líder así, si no es destituido del puesto, nadie lo va a seguir y por lo tanto no va a tener resultados. Eso es un causa-efecto. Un líder en rebeldía, los demás no lo van a seguir, no va a haber resultados y por lo tanto va a ser inefectivo, no va a haber inacción, no va a haber... No se va a lograr lo que se quiere para la iglesia. Ya, perfecto. Estoy en acuerdo con lo que acabas de decir. Si no está alineado al propósito y a la visión de la iglesia, nosotros como pastores, y lo voy a hablar de mi punto de vista, como pastores, sí podemos tener la paciencia, pero de alguna manera, como dijiste, ese líder tiene que querer también, tiene que poner de su parte, tiene que decir, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con tal cosa o no sé, porque como no especificó en cuestión de la rebeldía, pues ¿verdad? No podemos, estamos dando una contestación amplia porque no sabemos la definición o lo que implica la rebeldía, pero una persona que está en rebeldía, como dije, está en pecado, o sea, pues cuando tú eres rebelde, o sea, y por eso decimos que no sabemos la magnitud de esta rebeldía, porque puede ser una rebeldía, pues la pastora Lisa pues me mandó a mí a llegar a la escuela dominical. Yo soy maestra, yo estoy bajo ella y la escuela dominical empieza a las 9 y a mí se tiene que estar a las 8 aquí para ordenar el salón, para que todo esté bien, todo ordenado, y yo llego a las 5 minutos para las 9.
Entonces la pastora Lisa vino donde mí y me dice, pero Abby, yo te dije 1, 2 domingos. No, es que se me explotó una llanta o se fue la luz, porque empezamos a inventarle excusas, hermanos. Entonces, ahí entra en rebeldía porque no estoy siguiendo las directrices de mi líder. Pero nada, yo creo que dentro del liderato lo explicó muy bien la doctora Lisa, que verdaderamente si nos mueve el amor a Dios, si nos mueve el hacer la voluntad de Dios, nos vamos a someter. Nos vamos a someter porque vemos que la pastora Lisa quiere lo mejor de mí, quiere sacar que yo sea puntual. Me está enseñando, me entiende, o sea, me está enseñando a que tienes que ser responsable. Tengo que ser puntual y que puedo resolver cualquier situación si llego temprano, pero si llego tarde, 5 minutos, ¿qué situación puedo resolver en 5 minutos? Que voy a quitarle el tiempo de la enseñanza a la verdad, al grupo que se me ha asignado. Digo, esto es un ejemplo, esto es algo hipotético que me inventé aquí para... Muy buen ejemplo. Ahora yo te voy a invertir el panorama, porque me lo diste desde el punto de vista del que no está haciéndolo. Ok, ahora vamos a ver desde el punto de vista. Ahí está, que la influencia que debe tener ese líder para movilizar, para inspirar, para movilizar, para comunicarse efectivamente, porque siempre trabajar con personas van a haber personalidades diferentes, diferentes actitudes, y vamos a tener gente en el equipo con una actitud no positiva. Ustedes sabían que en las actitudes, una mala actitud se contagia más rápido que una buena actitud. Por lo tanto, tenemos que trabajar con eso como líderes. ¿Cómo entonces podemos como líderes inspirar a esa persona con la comunicación, inspirarle confianza, explicarle, por ejemplo, cogiendo el ejemplo que trajiste, poder explicarle eso a la persona, porque si la persona lo comprende va a decir, sí, verdad, no es como cuando uno regaña a los hijos o le dice, lo tienes que hacer porque sí. Es que si hay esa comunicación efectiva de que haya esa comprensión, lo voy a hacer porque estoy afectando la enseñanza bíblica, porque estoy afectando a los niños que no están recibiendo la escuela bíblica. O sea, cuando el líder tiene esa influencia de que te ven como modelo, porque no podemos tratar de que los demás hagan algo que nosotros no hacemos. Nosotros tenemos que tener esa rectitud, esa integridad, esa ética y esa moral cristiana de poderle entonces inspirar a los demás para que los demás nos sigan. O sea, que el líder no es el jefe que está sentado y manda y los demás hacen y dice hagan esto, pero no me ven a mí en el ejemplo de una vida consagrada, de una vida de santidad, de una vida siguiendo la voluntad de Dios, llegando temprano a la iglesia, sirviendo a los demás, cómo trato a los demás, cómo hablo. Por lo tanto, eso mismo el líder empieza con él, empieza él con su equipo de trabajo y tenemos que entonces desarrollar esa destreza de poder inspirar, movilizar a otros hacia un mismo fin, que cambien de actitud y poder traerlos y alinearlos al propósito del líder de la iglesia y al propósito de Dios, que todo debe estar alineado. Ese es el reto, ese es nuestro reto a todos los líderes, a todos los que tengan ministerio, no tirar la toalla, no tirar el manto. No decir, pues no puedo trabajar más con esta persona porque no tengo paciencia. No, es que trabajamos con nosotros primero. Dios trabaja en nuestra transformación cuando nos va capacitando al ministerio, y el tener personas así dentro de nuestro equipo nos hace más fuertes, porque ahí vas a tener la oportunidad de desarrollar la paciencia, de desarrollar la comunicación, de desarrollar esas otras cosas que son necesarias para el ministerio. Amén. Mire, si usted va a... eso, yo voy a dar un ejemplo porque, ¿verdad? Porque los conozco, el ministerio de Oasis.
mire, esos pastores, digo, yo voy a decir una palabra que no, yo creo que es entendible para también para mis hermanos que nos escuchan, mexicanos, colombianos. Mire, esos pastores son muy alcahuetes con los líderes. Mire, los invitan a llegar temprano y le pagan el desayuno, le dan motivaciones para que lleguen temprano. Esos son motivaciones, esos son, ¿verdad? A lo mejor hay muchas maneras, pero me gustó eso, se me vino ahora a la mente y no es lo estoy diciendo porque es que lo he visto, porque lo he visto en esta congregación de Oasis, que además de que le piden, porque reconocen que el liderazgo es voluntario en la iglesia y como es voluntario, pues de alguna manera tiene que haber, ¿verdad? Reconocer a nuestros líderes, porque a veces pensamos tratar a los líderes como tratamos a una agencia o una organización y la iglesia debe reconocer, ¿verdad? La iglesia debe reconocer el servicio que están brindando esos líderes y bendecirlos, escucharlos. Me encantó la parte que trajiste a los líderes y me encantó la línea que lo copié. Vamos a crear líderes, no seguidores. Y el reconocimiento es parte esencial que el líder debe tener con los demás, con el equipo. El reconocimiento es parte, y eso es bíblico también. Y nosotros tenemos galardón por la fidelidad. Sí, no es en vano trabajar para el Señor. Y es cierto que el Señor nos recompensa, pero parte del reconocimiento, del esfuerzo, del sacrificio. A lo mejor una de las necesidades que se identificó es que no pueden llegar o no tienen cómo suplirse el desayuno. Y entonces hay que darles a lo mejor el desayuno porque el líder identificó, no van a poder venir temprano porque algunos no van a poder desayunar, no tienen, como dijimos, al ser voluntario, hay que ver la necesidad y poder suplir y a la vez reconocer ese esfuerzo. No, tremendo. Es muy cierto, quería agregar, ya que me puso ya que Pastora y tiró a Oasis ahí al medio. Pero es muy cierto lo que dijo ahorita usted, doctora Lisa, que uno aprende con las situaciones que ha pasado. Eso lo pasamos nosotros. Nosotros éramos líderes en otras capacidades, no pastores, pero cuando mi esposo y yo solamente éramos líderes y teníamos niños pequeños y yo amamantaba a mi bebé y muchas de las veces yo me iba a la iglesia porque tenía que estar temprano sin comer, sin desayunar, porque los domingos en la mañana era si le damos de comer a los niños primero, los vestimos a ellos primero, o sea, porque todavía, como dijo usted, el líder lo hace voluntariamente, pero todavía en esa capacidad tenemos que guardar de nuestra familia y atender a nuestra familia. ¿Y qué pasa? Que yo decía, oh, man, o sea, unas galletitas o algo, porque imagínense una mamá que está amamantando. Yo para allá cuando iba a la prédica, yo ya sentía que me desplomaba porque yo me sentía débil y yo decía, yo siempre cargaba mis snacks y esto y lo otro. Y entonces voy a una iglesia en Georgia porque mi esposo era militar, se acaba de retirar. Y voy a una iglesia en Georgia y como dijo usted, yo era grande, iglesia de Dios, grande. Yo dije, aquí no vamos a perder. Nadie nos va, mira, entramos y salimos, nadie nos va a reconocer. Pero como dijo usted, nos pasó. Empezó la gente a hablar con nosotros, a platicar, y nosotros no sabíamos que esa gente que se acercaba eran líderes. Long story short, nos identifican, a los 6 meses nos unimos al liderazgo de ellos, a ser voluntarios. Y cuando yo llego, esa iglesia es grande, eso tiene el recurso, tenían como un edificio adentro del edificio solamente para los voluntarios. Y le llamaban Volunteer Central, se llamaba así, Volunteer Central. Y ahí era como, tenían sillones, tenían sillas de comedor, y en una pared estaba toda la comida, donde había
había un ministerio solamente para cocinarle a los que servían en la iglesia. Y entonces tenían 2 servicios, como era iglesia grande, y teníamos que estar ahí a las 7:45 de la mañana. Y estábamos ahí, pero ya estaba el breakfast. Y entonces la gente entraba y entrábamos con nuestros niños y si había nada más, por decir, si la esposa era la voluntaria, pero ahí se le daba de almuerzo al esposo y a los hijos, porque están cuidando de mamá y están cuidando. Entonces, con más gusto la gente decía, ahí estoy. Yes. Oasis empezó en un hotel y el beneficio era que el hotel tenía almuerzo. Y en ese entonces, los que tenían que estar temprano estaban en la posición que estábamos nosotros. Una niña recién nacida, la mamá la amamantaba. Ellos viven como a 45 minutos, que viven hasta el otro lado de la ciudad. Y mi esposo y yo dijimos, no lo vamos a hacer pasar por lo que nosotros pasamos. Y el hotel nos dio el almuerzo, un rate, oh sí, aquí está, pueden. Y pagábamos. Ahora que ya estamos en un edificio, ahora que ya la congregación es mucho más grande, ahora que ya tenemos ujieres, gente en las puertas, el equipo de alabanza. Y mire, me fui con mi comunidad y me fui a hablar con restaurantes. Y yo y mi esposo en juntas con estos manejadores y a ver quién nos daba el precio más, porque entramos ahí, tenemos un budget, tenemos un presupuesto, esto es. Y un restaurante le gustó tanto la idea porque dijo, nunca hemos oído que una iglesia quiera hacer esto, que nos dio el precio, mis hermanas, o sea, casi regalado por lo que nos dan. So, ese restaurante cada domingo nos sirve el desayuno. ¿Y qué pasa? Que ahora vienen los voluntarios y les damos de comer a sus hijos, a sus esposos, esposas. ¿Y sabe qué? Cada día, cada domingo, pastora, queremos servir. Pastora, ¿en qué necesita ayuda? Pastor Bright, ¿cómo podemos? Porque ven que hemos hecho este calorcito de familia y de reconocer que si su pareja, su cónyuge, su mamá es voluntaria, su papá es voluntario, como dijimos y lo establecimos, es por el amor a la obra, por el amor al Señor primeramente. Hay que cuidar de ellos para que entonces estos niños, estos jóvenes crezcan y digan, en esa iglesia se cuidaba. Y si adiestramos a estos niños y jóvenes y son los siguientes pastores, los siguientes ministros, digan, en esa iglesia se hacía así, como dijo la doctora Lisa y la pastora Abby. Yo también aquí lo puse. Prepare other leaders, not just followers. Preparen otros líderes, no solamente seguidores. Mire cómo a mi esposo y a mí, cuando éramos nada más líderes de otro ministerio, nos impactó tanto que cuidaran hacia las familias, que hoy lo podemos aplicar como pastores y sucesivamente queremos que el día de mañana el que se quede encargado cuando ya el Señor nos llame a otra cosa, que lo siga fomentando, que lo siga haciendo. A lo mejor para en ese entonces ya tenemos un coffee shop y una cafetería de nosotros ahí en el edificio que Dios nos va a dar, qué sé yo. Pero esto me anima a mí y escuchar esto me anima porque es muy cierto, doctora Lisa. Y bueno, yo me estoy gozando, ya voy a parar porque si no acabamos aquí hasta las 11. No, y quiero alinearlo, vamos a alinearlo en septiembre, el mes de la Biblia, lo voy a alinear, vamos a alinearlo toda la Biblia, que es el modelo bíblico. ¿Qué hacía Jesús con la multitud? Jesús se preocupaba hasta por los discípulos. Vengan y descansen. Sabía cuando estaban cansados, descansen. Vamos a alimentar no solo a los discípulos, a los seguidores, a la multitud. O sea, y es lo mismo que usted está diciendo, no solamente a los líderes, a todos los demás que están aquí también. O sea que es el modelo bíblico, es la necesidad. Hay una necesidad y es parte de nosotros poder atender la necesidad y preocuparnos por el bienestar de todos los demás. Eso hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva utilizaban todos los bienes de todo el mundo para el bien común. O sea, todo lo que la gente ganaba, todo lo que la gente tenía era de todos. Así fue que se desarrolló, preocupándose por los demás, preocupándose porque todo el mundo, su necesidad fuese suplida, tuviesen comida, tuviesen techo, cobija.
O sea, que es parte del modelo bíblico. Estamos en la misma línea. Amén. Amén. Yes. Qué bueno, de verdad que importantísimo. Todas estas cosas, si usted, ¿verdad? Le instamos a que también tome idea y hágalo. Es necesario. Yo he visto últimamente que hay muchos pastores que están formando, le llaman la escuela de líderes, y están formando líderes, porque antes pues se servía y aunque hay todavía ese modelo todavía, ese modelo de que sirve, sirve, sirve y si no, y si hasta que te mueres en el altar, eso era lo que decía cuando mi papá estaba, pero ahora entendemos que debemos cuidar, o sea, es holísticamente, el cuidar la Grey, cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar a nuestras familias. Amén. Quiero, ¿verdad? Si alguien quiere aportar algo más, Pastora Damaris o profesora Zoraida, para entonces poder irnos. ¿No? No. El Pastora Damaris está ahí jugosa con el cafecito ese. No, no es café, es algo frío porque de verdad que el calor está demasiado. Okay. Pero entonces damos gracias, doctora Lisa, y ya sabe que tiene las puertas abiertas aquí en nuestra casita para cuando termines el libro pueda compartir con nosotras aquí en la casita. Gracias a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que se conectaron en esta mañana. Si no pudiste llegar desde el principio, te invito a que lo veas, los puntos que nos tocó la doctora Lisa hablando sobre el liderazgo bíblico en la Biblia, ¿verdad? Y como este programa es de mujer, pues tocó a la mujer, pero esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Amén. Es que les bendecimos en esta linda mañana, tarde ya para esta costa este y Puerto Rico. Doctora, despídanos en una oración, bendiga a todas las mujeres que están conectadas ahí, ¿verdad? Y a nosotros aquí en casita. Adelante, doctora. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir con líderes, con ministros tuyos, Señor. Oh Dios mío, te pedimos que toda esta información, todo esto que basado en tu palabra lo podamos aplicar a nuestra vida y a nuestros ministerios. Que todo aquel que escuche esta palabra sienta la inquietud de servir, de trabajar para ti, de movilizarse, de no depender, Señor, de nuestra circunstancia y del contexto, sino, Dios mío, que podamos tomar la iniciativa, podamos tener el compromiso de servir, de trabajar para ti, Señor. Oh Dios, que los demás puedan ver, Señor, en cada una de ellas, oh Dios, puedan verte a ti, que te reflejen a ti, Señor, que tú sigas capacitándonos y transformando nuestras vidas cada día más como tú, Señor, que podamos impactar en este tiempo para hacer la diferencia, para transformar, Señor, para seguir llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo, oh Dios. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, también a preparar otras personas, a dejar un legado, a que la obra continúe, Señor, porque se trata de ti y no se trata de nosotros, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga mucho. Gracias, doctora Lisa, gracias por compartir tu testimonio con nosotras, que yo sé que muchas nos identificamos con él. Gracias por lo que Dios está haciendo contigo en la organización donde estás. Te bendecimos y damos gracias a Dios por mujeres como tú que se atreven a tomar el reto, aunque
venga la corriente contraria, pero permanecemos sabiendo que Dios está de tu lado. Y te bendecimos, te bendecimos. Amén. Gracias por compartir en esta mañana de lo que Dios te ha dado. Amén. Y ojalá y sí que pronto ese libro y que podamos compartirlo aquí en nuestra casita y de verdad invitar a mujeres y a hombres a poder leer libros que edifiquen a nuestra alma. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que Dios les ama, eres amada, eres especial, Dios te escogió, eres la joya de su creación, eres creada a su imagen y semejanza, mujer. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y recuerda que todo va a estar bien. En su majestad y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Te bendecimos, Dios te bendiga. Será hasta el próximo lunes que estará con nosotros la doctora Lenalí Silvestre. Y Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo y los tuyos.